como saludar, en este caso no saludar a Colombia Informa porque habla en nombre de Colombia Informa, sino saludarlos a ustedes y agradecerles la participación en este espacio, como escenario que hemos venido, pues que hemos querido como plantear para debatir y charlar un poco sobre este tema que tanto nos gusta de la comunicación. Como agradecerles y reconocer pues un poco como el ejercicio que cada uno y cada una de ustedes hacen en sus diferentes medios. Reconocer también de entrada la participación de los compas que vienen de otros países, pues como su disposición para estar aquí. Y nada, pues como plantear un poco en el ejercicio como se ha venido dando, un poco esa historia pequeña, todavía pequeña de Colombia Informa, antes de UTAGEN, efectivamente, y que nace en el año 2010, ese fue digamos nuestro primer ejercicio de encuentro. Para no contar la historia, porque además la tienen allí resumida en un folletito en la carpeta que se les entregó, elementos así como muy resaltantes, que se arrancan con un ejercicio más de convocatoria a compañeros, compañeras interesados en este tema de la comunicación popular y con, digamos, con procesos locales, algunos, pero fundamentalmente compañeros y compañeras todavía, digamos, convencionales muy incipientes en este tema de la comunicación. Y en ese sentido, pues Colombia Informa apostó desde el inicio por hacer un ejercicio que fuera formándose, casi que autoformándose en la práctica misma de irse construyendo, entendiendo de esta manera entonces como ese papel justamente también de la comunicación popular, es decir, también la comunicación popular desde ese ejercicio de formación y de consolidación de escenarios para que los procesos mismos también comuniquen sus aportes. Eso evidentemente nos generó una dificultad en términos de la capacidad de producción, la calidad misma de lo que hacíamos, un poco los enfoques, y de a poco, digamos, fuimos construyendo el espacio, consolidándolo. Allí hay que reconocer, por ejemplo, a propósito de este tema de la vinculación con los procesos populares y la relación de la comunicación popular, el gran aporte que tuvieron o han tenido los compañeros de otros espacios a nivel internacional. Por ejemplo, los compañeros del Frente Popular Darío Santillán y digamos su expresión comunicativa, pues que es Marcha. Allí hemos recibido bastantes aportes que nos han servido para irlos desarrollando, dinamizando y poniendo justamente en práctica en nuestro proyecto también de Colombia Informa. Apostamos en esos inicios y todavía por el ejercicio de la información, apostándole al tema de la noticia. Ya ven ustedes ahí un poco pues como el eslogan, como un motivo más para seguir luchando, desde la apuesta también informativa. Lo mencionaba un poco Gerardo, cuando hablaba un poco de esos dilemas en términos del copamiento informativo. Nosotros en ese sentido decíamos apostar desde allí, desde dar una batalla de últimas, apostar a confrontar desde ese ejercicio de la información y tratar entonces de ir consolidando un proyecto que recoja y sea, digamos, visibilizador también de lo que pasa y de lo que acontece en un montón de regiones, de localidades y de procesos organizativos, sociales y populares, y que no son vistos o no son considerados noticia porque no corresponden a ciertos intereses que ya hemos mencionado aquí. Nosotros entonces empezamos a apostar desde allí por este proyecto de agencia de prensa Colombia Informa.
En ese mismo sentido de lo que decía Gerardo de los dilemas, otro dilema le agregaría yo ahí para el caso colombiano, tiene que ver también con el señalamiento. Digamos, esa también es como un problema que se evidencia cada vez incluso con mayor descaro. Pudimos ver recientemente un señor innombrable acusando enteramente a un canal como Canal Capital de ser portavoz del terrorismo, simplemente por estar transmitiendo y anunciando un debate en el Congreso de la República. Eso ya, digamos, connota los lugares de cinismo y descaro para este tipo de señalamientos y en últimas de satanización para el resto de la opinión. Conociendo eso, igual apostamos entonces por el proyecto informativo, sabiendo entonces que para protegernos de ese dilema también, pues era muy necesaria mantener unos ejercicios rigurosos, muy bien construidos, digamos, desde también los márgenes que implica apostar por hacer noticias de calidad, de rigor, y efectivamente, no, como lo decía Eduardo, siendo, digamos, muy parciales. Nosotros no consideramos ese ejercicio de la neutralidad porque creemos que eso no existe para una apuesta como la nuestra, que toma claramente una posición frente al acontecer y la realidad colombiana, latinoamericana. Entonces, en ese sentido, Colombia Informa pues ha venido desarrollándose, ha venido construyéndose, consolidándose y apostándole entonces también ya nos atrevemos a pensarnos la posibilidad de convocar expresiones, otros escenarios y hacer estas apuestas como la que hoy estamos haciendo e intentar otras relaciones también para, digamos, de alguna manera ensanchar ese ejercicio de la comunicación y potenciarlo no solo a nivel nacional sino también internacional. En ese sentido, digamos, decimos nosotros que hacer una lectura como sobre el momento y la realidad de la comunicación popular pasa por saber y reconocer el papel que ésta tiene en esa confrontación ideológica. Creo que ya está más que claro con las intervenciones de los compañeros, estamos como muy claros y muy de acuerdo como en esa postura de lo que implica y del lugar de importancia. Nuestros medios están relacionados y vinculados con la visibilización de una realidad de lucha, y eso lo han expresado aquí ya todos los compañeros. Y en ese sentido contribuyen al debate de ideas y el análisis de los hechos desde un enfoque amplio, plural y masivo, decimos nosotros también, riguroso y crítico, desde el punto de vista de los intereses de los sectores populares. En eso nos recogemos y a eso, digamos, le seguimos apostando. En el caso de Colombia Informa no concebimos las noticias como mercancías o meros elementos de manipulación informativa, sino como un derecho inalienable de los pueblos. Eso, digamos, como elemento también de caracterización del ejercicio que hacemos como agencia. Ahora bien, vemos allí, digamos, en todo este ejercicio y en la posibilidad que nos da de relacionarnos con otras apuestas y de estar, digamos, en contacto con las realidades mismas de los procesos y sus apuestas mismas comunicativas. Vemos que aún con esa importancia y esa necesidad, nuestros procesos y escenarios organizativos parecen no darle la necesaria relevancia y sostenimiento al tema comunicativo. Ya también lo mencionaba uno del compañero Yasser. Y creemos que esto salta un poco a la vista en el momento de analizar las formas a veces desordenadas que asumimos la visibilidad de las coyunturas. Con todo, y que creemos que ha venido avanzando bastante en este tema. Para referenciar, por ejemplo, lo acontecido en el paro agrario del 2013,
digamos que allí el lugar de los medios populares, de los alternativos, fue muy importante en la posibilidad de denunciar los excesos de la represión policial. Y esto de alguna manera ayudó a que se generara, digamos, una simpatía desde otros lugares que a veces como que no se importan mucho por lo que sucede. Y creemos nosotros, por ejemplo, que como las reacciones en las ciudades con los cacerolazos y estas situaciones que sucedieron en 2013 obedeció mucho también a esa visibilidad que desde los medios alternativos, utilizando las redes, utilizando varios espacios, pues se dio. Y eso muestra como digamos una existencia, un quehacer que se está desarrollando. Pero digamos eso, digamos también en contraste con el calmo flujo cuando no hay coyunturas. Digamos como esto para evidenciar de alguna manera que somos todavía ejercicios a veces muy coyunturalistas, que nos movemos y lastimosamente no por coyunturas en la mayoría de los casos que generemos nosotros mismos o nuestros procesos cercanos o en los que pertenecemos. Eso conlleva a que los medios y procesos comunicativos aún estemos como en una deuda o tengamos como una deuda con tener un mayor peso y presencia como sujetos dentro de esos escenarios de lucha. O sea, conocemos un poco la importancia, pero todavía nos falta tal vez un paso más en la posibilidad de tener un peso más específico como comunicadores, como comunicación y con el nivel de importancia que eso tiene, digamos, en términos ideológicos y políticos. Nos falta entonces ganar un poco de desarrollo y dimensión que pasa por entendernos y proyectarnos como fundamentales dentro de esa articulación político y social, sabernos imprescindibles dentro de esa batalla de ideas, que aquí también ya ha sonado bastante, y articularnos a procesos tal vez, digamos esto tal vez como un punto de llegada de ese peso que podamos ir ganando, es articularnos a procesos más colectivos que profundicen el debate sobre los medios y el acceso a la información. De alguna manera, entonces, como romper, a propósito nuevamente de los dilemas muy acertados que ha planteado Gerardo, como tratar de romper esa marginalidad que a veces como que nos autocausamos por estar dispersos. En la medida que pudiésemos irnos agrupando, ir consolidando propuestas y procesos mucho más consolidados, colectivos, pues tal vez podríamos ir asimismo colectivamente rompiendo un poco esa marginalidad y ganando un peso seguramente más específico dentro de toda la coyuntura y apuesta político y social del país. Lograr ese momento de relación y reconocimiento debe conllevar también a procesos de articulación mediática y comunicativa, hasta ahora ensayada, pero no sostenida en Colombia. O sea, sabemos que han existido, digamos, apuestas, intenciones, algunos escenarios que se llegaron a crear, pero que lastimosamente no se consolidaron dentro de esta apuesta, digamos, de una asociación, alianza, qué sé yo, que logre agrupar un poco más y generar apuestas comunes dentro del escenario comunicativo. Al igual que en la dinámica política, la unidad es fundamental para el triunfo. En el terreno comunicativo, esta debe materializarse en procesos que logren colectivamente fortalecerse, sostenerse y proyectarse, siendo capaces de ganar espacios sumando esfuerzos. Hoy creemos que hay esfuerzos que, digamos, desde el terreno político se han venido adelantando y son muy importantes y que incluso digamos, traducen esa importancia y ese escenarios de articulación también en el ámbito comunicativo.
Por ejemplo, el escenario de la cumbre agraria, campesina, étnica y popular, que logra agrupar, logra colectivo, digamos, recoger a esas expresiones y movimientos, digamos, tan importantes que hay en el país en un solo, digamos, objetivo, o por lo menos apostándole en una misma dirección conjuntamente. De igual manera, el Foro Social Urbano, Alternativo y Popular fue expresión de eso. Y allí, digamos, desde los lugares de lo comunicativo y como procesos de comunicación popular, pues pudimos evidenciar ese trabajo de alguna manera mancomunado, colectivo, con otras expresiones, pero nuevamente muy específico del momento o del escenario. Digamos, no logra sostenerse tampoco como una articulación un poco más formal o como una coordinación, si se quiere, más sostenida. Entonces creemos que allí, digamos, es necesario como esos esfuerzos seguirlos desarrollando, esas iniciativas seguirlas poniendo, pero también desde dándole ya un lugar obviamente articulado y vinculado al proceso organizativo, político y social, pero desde lo específico de lo comunicativo mismo. Pensando en que podamos ir dando saltos importantes que se pueden ver y podemos, digamos, analizarlos en otros países hermanos. Por ejemplo, es importante analizar y leer las iniciativas y los resultados de las leyes de medios que algunos gobiernos de esos países ya han adelantado. Pero creemos que es más importante, si bien son muy importantes y han logrado, digamos, cosas sin que sean todavía tal vez el objetivo logrado ideal, pero sí se logran algunos elementos. También es importante poner la mirada y análisis en los procesos de asociación organizativa del comunicativo en sí, que han precedido en muchos de esos países a esas leyes que luego los gobiernos ya firman. Por ejemplo, hablar en Venezuela de la Asociación Nacional de Medios Comunicativos Libres y Alternativos, AMCLA, que se conformó una década antes de que el gobierno diera el espacio para el debate sobre leyes de medios. Ahora sí. Muy bien. O lo mismo, digamos, o similar en Argentina, de la Red Nacional de Medios Alternativos, que nació hace 15 años, antes de que se diera la discusión y la problemática de la comunicación de carácter social, que hoy se manifiesta pues, en estas leyes de medios que se han planteado aquí. En Colombia tal vez haga falta construir ese camino previo de articulación nacional de los proyectos de comunicación popular. Y allí me parece muy importante, digamos, como la referencia y el resaltado que hace Eduardo en términos de la importancia de la construcción progresiva de lo local, regional, nacional. Pues pensando en la posibilidad de estas articulaciones con mucho más peso a nivel nacional, pues son muy necesarias empezar por la articulación, la consolidación, si ya existe, de los procesos que a nivel local ya se van adelantando de conformación comunicativa alternativa y popular, o como lo denominemos, y avanzar progresivamente hacia un escenario nacional que posibilite mejores discusiones, mejores debates frente al tema de la comunicación, para que saldemos un poco esos dilemas, esa marginalidad, a veces esa atomización que nos resta en la potencia que ya hemos palpado, como lo decía hace un ratito, en, digamos, escenarios muy concretos, sobre todo de movilización social. Esta proyección de darle un mayor espacio organizativo y político al escenario comunicativo, en ella hay que despojarse también, y creo que este también es un punto
de resaltar, hay que despojarse un poco como de una suerte de dogmatismo alternativo y popular. Quiero decir, como en el sentido de negar a veces tajante y rotundamente la intención de masividad y de la posibilidad de ganar espacios incluso en medios que a veces consideramos comerciales, y que por considerarlos así casi que planteamos a veces ser imparticipables, intocables. Allí no podemos estar. Creemos nosotros que un escenario de este tipo amplio, que pueda intentar dar discusiones mucho más pesadas a nivel nacional sobre la comunicación, debe permitirse la vinculación de otros periodistas y comunicadores que, si bien puedan desarrollar sus ejercicios en otros medios, incluso oficiales, no siempre están íntima o ideológicamente ligados a esos espacios donde trabajan. Además de darle la necesaria relevancia, y eso también, digamos, en contravía de la marginalidad, a la intención de masividad. Yo creo que no estamos haciendo apuestas, y por lo menos la agencia Colombia Informa no lo hace, por ser escenarios reducidos y, digamos, limitados en su alcance de difusión. Sí tenemos una intención de masividad, y en ese sentido pues hay que también pensarse cómo la podemos potenciar de mejor manera, y las múltiples estrategias que se puedan a partir de eso pues ir construyendo. Fundamentalmente, casi que de lógica diría uno, pues casi que de lógica diría uno, pues en la intención de masividad pues también está casi que de facto la necesidad entonces de ampliar la capacidad de producción, pero también la capacidad de, digamos, ganar amigos. En ese sentido, un escenario también que articule y que pueda ir como construyendo ejes comunes en el terreno comunicativo, pues creo que es bien importante. Para cerrar, pues yo considero que la combinación de las formas de lucha sigue siendo una estrategia vigente en la búsqueda de la victoria en muchos escenarios. Dentro de esas luchas debe estar la lucha comunicativa como parte de una lucha ideológica, articulándose a las luchas sociales, políticas, económicas y de los demás escenarios donde se planteen, con su justo peso y valor endógeno y exógeno dentro de esos procesos organizativos y los escenarios que de allí resulten. Es decir, nuestros espacios que tanto le aportan a los procesos políticos y sociales, también debemos pensarnos la dinámica endógena dentro de esos mismos procesos, para hacer asimismo más efectiva la comunicación, no solo dentro de la militancia de esos procesos, sino de lo que irradia hacia afuera el proceso mismo. De alguna manera que podamos romper desde allí esas dinámicas que a veces se quedan muy en comunicar para la militancia misma, y que por ende limitan la posibilidad de ganar nuevos adeptos, nuevos intereses de otros sectores que seguramente puedan vernos simpáticos, puedan vernos interesantes, pero a veces no nos entiendan muy bien de qué hablamos. En ese sentido también creo que es necesario que demos esos debates a partir de lo que producimos conjuntamente, de lo que cada uno le está apostando, y de esa forma ser un poco más potentes. En el caso nuestro hemos optado por el tema informativo, como arranqué diciendo, hemos optado por el tema de la confrontación desde lo noticioso, y ese, digamos, es un eje dentro del escenario comunicativo. Otros procesos, pues seguramente pueden ir recogiendo, digamos, otras dinámicas que también se vayan
como correspondiendo y sumando un esfuerzo conjunto hacia ese debate o hacia esa confrontación ideológica. ¿Tengo por allí?